a 3 años del fatídico día. Wow. Pobre. El domingo 31 de marzo de 2019, Pablo Lyle, su esposa Ana Araujo y sus 2 hijos se disponían a regresar a México después de unas vacaciones al lado de su hermana Silvia Lyle y su esposo Lucas Delfino. Sin embargo, minutos antes de arribar al aeropuerto, un percance de tránsito ocurrido con el cubano Juan Ricardo Hernández cambiaría el rumbo de sus vidas. Fue justamente en un semáforo rojo cuando Lucas Delfino descendió del vehículo que manejaba para increpar al cubano de 63 años de edad, quien hizo lo propio, altercado que Pablo Lyle secundó no solo con reclamos, sino que golpeó a Juan Ricardo, provocando que este cayera al suelo y sufriera una lesión en el cráneo que días después le cobró la vida. Aunque en ese momento Pablo y su familia lograron viajar a México, el actor decidió por voluntad propia regresar a Miami y enfrentar el proceso en su contra. Desde entonces, en medio de audiencias pospuestas, testimonios y prórrogas por parte de su equipo de abogados, aunado a los 2 años de confinamiento por la pandemia de COVID-19, el actor se ha mantenido en arresto domiciliario a la espera del inicio del juicio en su contra, portando un grillete geolocalizador y sin poder salir del país, pues le fue retenido su pasaporte. Aunque tiene permitido salir en un horario restringido, a Pablo le fue negada la posibilidad de trabajar, situación que ha mermado irremediablemente su situación económica y la de su familia. Además del caso penal, el actor enfrenta una demanda civil por parte de la familia de Eloy Oxiso que exige una compensación económica, mientras que su cuñado Lucas Delfino fue demandado por la compañía aseguradora del auto que lo culpa de haber contribuido al desenlace fatal de los hechos al huir del lugar. El pasado 3 de marzo, la jueza del caso Diana Vizcaíno aceptó la solicitud de los abogados de Pablo para posponer el juicio hasta el 5 de julio próximo, con el fin de preparar mejor su defensa. Por lo pronto, hoy Pablo Lyle cumple 3 años de haber pausado su vida normal a causa de un impulso que no controló. Para Ventaneando, con información de Montserrat Rosas. Y precisamente para hablar sobre este tema, nos enlazamos vía Zoom con la penalista Sandra Hoyos hasta Miami. Buenas tardes, Sandra. Muchas gracias por tu presencia en Ventaneando. ¿Qué asunto este de Pablo Lyle? En este momento, ¿se puede de alguna forma saber qué es lo que va a suceder con él? Pues viendo el registro, que lo tengo aquí en mano conmigo en preparación para hablar con ustedes y darle la máxima información posible, sabemos que mañana se cumple 3 años que los cargos fueron formalmente ingresados en la corte de aquí de Miami-Dade. Revisando por encimita, han existido 6 continuaciones de este juicio desde que empezó. Tal como dijeron, algunas por COVID, otra a razón de los abogados de no estar preparados, por lo que estaban aumentando los cargos después que el señor falleció. ¿Qué podemos esperar? Un juicio que 3 años después la memoria de los testigos no es la misma. Aunque sí les puedo decir que han tomado examinaciones juradas exhaustivas en este caso. Durante todo este proceso que no hemos escuchado mucho ruido, sí han estado ambos abogados, tanto los del Estado como los de Pablo Lyle, investigando este caso a fondo. Oye, Sandra, una pregunta. Cuando ocurrió este suceso, Pablo alcanzó a llegar al aeropuerto y vino a México. Y después regresó a los Estados Unidos a enfrentar los cargos. ¿Qué hubiera pasado si no hubiera regresado a los Estados Unidos? ¿Estados Unidos lo podía haber reclamado y México lo podía haber entregado? Sí, correctamente. Existen leyes de extradición, claro, se hubiese demorado muchísimo más tiempo de lo que se está demorando en estos momentos, porque ya son convenios internacionales. México va a tener su proceso para extraditar a un ciudadano y obviamente lo va a proteger a lo máximo de que la ley les permite. Estados Unidos va a empujar por esa extradición, pero acuérdate que realmente aquí hay muchísimos casos, casos federales muy grandes involucrando personas que supuestamente están involucrados en casos de narcotráfico fuerte que no han logrado extraditar. Entonces, por ahí te puedes imaginar, hubiese sido un proceso mucho más largo de lo que estamos viendo. Claro. Oye, Sandra, y también en la última audiencia, la defensa de Pablo Lyle argumentaba que todas estas prórrogas que se han dado sí ha sido por el COVID y otras cosas, pero también en parte porque la familia del hoy difunto de Juan Ricardo no ha llevado a los testigos que ellos prometieron. ¿Esto no les puede salir como contraproducente a ellos? Si la familia de Juan Ricardo no quiere traer testigos, eso lo único que puede hacer es afectar el caso de la fiscalía. La fiscalía tiene que ver cómo va a montar su caso. No siempre como abogados podemos contar con los testigos que queremos. Entonces, de no ser así, la fiscalía tiene que emplear una estrategia para defender su posición en base a lo que tiene. Ya 3 años después, la jueza ha sido demasiado clara
que esta es la última continuación de este juicio que se le otorgará a ambas partes. Ahora, eso quiere decir que... De Pablo Lyle. Quiere decir que esto es benéfico para Pablo Lyle, el que la Fiscalía no cuente con estos testigos, pues podrá facilitar un poco las cosas por fin a Pablo Lyle. Depende de qué tanto van a contribuir estos testigos. A lo mejor son testigos que nada más que van a hablar de la vida de la víctima o de cómo fue o cómo la familia sufrió después que él falleció. O sea, no sabemos exactamente cuál iba a ser ese testimonio ni qué tan favorable o no favorable pudiese ser para Pablo Lyle. Sandra, el tiempo que él ha permanecido en arraigo, habías dicho hace unos meses que no podría ser considerado en caso de ser hallado culpable como tiempo en prisión. No es considerado como tiempo en prisión, pero realmente los jueces acá en el estado de la Florida tienen la última discreción de decidir cuánto tiempo le pueden acreditar ya a la hora que él sea adjudicado culpable. Recordemos que hay dos fases en el momento que el juicio termina. La parte número 1 es culpable o es inocente. De ser culpable, entonces pasamos a la segunda etapa, que es la etapa de la sentencia. ¿Y cuál es el límite? ¿Cuánto más puede esperar Pablo Lyle para recibir sentencia o para ver qué es lo que sucede con él? El 5 de Porque julio, no puede ser que esté abierto a que sea cuando la vida disponga. No, sabemos que el 7 de julio a las 9:15 comienza este juicio. No creo que exista ninguna otra continuación, ausente algún tipo de catástrofe estatal a nivel de la Corte. Realmente esta jueza está, como le dije anteriormente, muy definida, muy enfocada en que en este caso ya llega a su fin. Han sido 3 años de esto. Recordemos que en el estado de la Florida hay una ley que se llama Speedy Trial, que a toda persona que es acusado deben de darle un juicio justo y rápido. Y eso no ha ocurrido en este caso. Entonces ya al nivel que estamos en este caso, probablemente los abogados de Pablo Lyle ya tengan base para cualquier apelación que quieran tomar si la decisión no es la que ellos quieren. Sandra, ¿y el caso que tiene que ver con la indemnización de la familia y el propio familiar de Pablo Lyle, eso es parte de todo lo mismo? No, recordemos que hay 3 casos en el caso de Pablo Lyle. Tenemos el caso criminal, tenemos el caso en donde la aseguradora está demandando a Lucas Delfino y tenemos el otro caso, que es el caso de los familiares en contra de Pablo Lyle de manera civil. Ok. Sandra, y si tú hubieras sido su defensa, ¿cuál hubiera sido tu estrategia tal vez para no alargar tanto este proceso? Mira, realmente es muy fácil mirar desde afuera y dar una opinión. Yo creo que desafortunadamente la pandemia no ayudó a este caso, pero igualmente como abogado el tiempo, si uno está en la parte de la defensa, es su mejor amigo porque borra la memoria de los testigos. Y el testigo que recordaba ese incidente muy precisamente en el 2019, cuando le empieces a preguntar de los detalles, y como siempre digo yo, el diablo está en el detalle, ¿verdad? Cuando le empiecen a indagar sobre esos detalles, a lo mejor la memoria no es la misma que la que hubiesen tenido en el 2019 y a veces esos pequeños cambios en testimonio son la diferencia entre una decisión de culpabilidad o de inocencia. Pero si ya hay una declaración jurada previa, no cambia, o sea, puede cambiar que ya no te acuerdes, pero ya declaraste y juraste un testimonio anterior. Correcto. Y el abogado puede depender de esa declaración jurada, pero recordemos que quizás hay testigos que todavía no han dado la declaración jurada o por X o por Y los abogados no la quisieron tomar. Entonces, todos esos pormenores lo vamos a ver cuando el juicio se empieza a desarrollar. Legalmente yo creo que va a ser un juicio muy interesante seguirlo paso a paso, precisamente por eso, por el paso del tiempo, quién ha sido, a quién le han tomado la examinación jurada, a quién no, y realmente cómo se han conservado todas estas evidencias después de 3 años. Sandra, ¿y Pablo tiene que estar ahí en la corte o va a ser virtual? Como se han llevado a cabo las últimas audiencias. Hasta donde sabemos, la Corte Criminal va a tener juicios presenciales, porque recordemos que tiene que haber un jurado. Es casi imposible hacer estos juicios vía Zoom cuando tenemos un jurado. Entonces se espera que todo sea presencial y ahí estaremos con ustedes, obviamente. ¿Crees que haya acceso a los medios de comunicación, Sandra? Sí, será un poco más restringido de lo normal. Quizás solo dejen una cámara entrar y sean muy difíciles en términos de dejar a ningún reportero o periodista entrar. Pero sabemos que en el estado de la Florida tienen que abrirle acceso a la prensa. Entonces, de una manera u otra, ahí van a estar.
Sandra, y por último, ¿tú cuál crees que sea la resolución del juez? ¿Culpable o inocente? Recordemos que el juez no va a tomar esa decisión, va a ser un jurado. Entonces, hasta que no sepamos quién es ese jurado y de qué, quién está en ese jurado, son latinos, son americanos, saben del caso, nunca lo han escuchado. Hasta que no tengamos todos esos pormenores es muy difícil decidir de una manera o de otra. Pero esa sí sería una forma de que se retrasara, ¿no? Si alguna de las partes está en desacuerdo con alguno de los integrantes del jurado. Y si son cubanos también. Lo único que hace es atrasar el juicio, porque entonces serían más días escogiendo el jurado antes de que pueda empezar el proceso del juicio. Siempre el escoger el jurado se convierte en un proceso bien difícil, pero de la manera que está diseñada la ley, ellos solo tienen un cierto número que pueden desechar como jurado y el resto lo tienen que aceptar tal y como les viene. Okay. Sandra, muchísimas gracias esta colaboración y todo lo que nos has informado sobre este muy lamentable caso de Pablo Lyle. Estaremos al pendiente de cómo se resuelve ahora en julio esta situación. Muchísimas gracias, Sandra. Gracias, Sandra. Gracias. Saludos. Decían también que si el jurado es cubano, también puede ir en contra de Pablo porque... En fin, este programa de televisión se llama Ventaneando y que el que no cae, resbala. Ventaneando es ventaneando.